estamos compartiendo. A ver, entonces, a ver, la idea geométrica es bastante directa. Si tú tienes un cerro, volvamos a repetir la misma idea, la idea sencilla es la que aparece acá, es que si tú tienes una gráfica de una función, quieres encontrar dónde se alcanza el máximo y el mínimo, es decir, en una gráfica, en una función, en un punto donde hay un valor máximo o mínimo relativo, o sea, se alcanza la mayor imagen o menor imagen en una parte, en una porción de curva. Si la curva es derivable, entonces lo que va a ocurrir acá es que la recta tangente a la curva justo en el punto donde es el máximo o el mínimo es 0. Eso va a ser independiente de si es máximo o mínimo. Va a ser 0. Y lo interesante es que si el punto es máximo es porque para valores a la izquierda de él, tú vas ascendiendo. La función va creciendo hasta llegar al punto y después necesariamente debe volver a bajar, debe descender. O sea, a la derecha del punto la función desciende, decrece. Lo interesante es que uno puede estudiar, analizar el crecimiento de la función o el decrecimiento eh, con el signo de la derivada. El signo de la derivada va a ser positivo cuando la función crece y va a ser negativo cuando decrece. Por lo tanto, si nosotros juntamos estos tres elementos, tenemos lo que llamamos el criterio de la primera derivada, que nos está diciendo que en un punto de mínimo y en un punto de máximo debería ocurrir este fenómeno. En un punto de mínimo, a la izquierda de él, la derivada es negativa, y a la derecha de él, la derivada es positiva. ¿Qué ocurre exactamente en el punto? Bueno, podría ser derivable, en el caso que es derivable, la derivada vale 0 ahí, pero podría no ser derivable. El criterio de la primera derivada dice que es un comportamiento en puntos cercanos, no necesariamente el valor x0, el valor c, y en el caso de un máximo ocurre lo contrario. A la izquierda de él, la derivada es positiva, porque va subiendo, y a la derecha es negativa. Si la derivada no cambia de signo, ni a la izquierda ni a la derecha de él, es porque el punto, la gráfica va subiendo siempre, si la derivada era siempre positiva, o va bajando siempre, si era negativa, y por lo tanto no hay un punto, un punto extremo ahí. ¿Ok? Entonces uno puede usar ese criterio para hallar los máximos y los mínimos relativos de una función. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos comentado ayer era que si tengo la función, esa función que está ahí, que es un polinomio cúbico, lo que podríamos hacer es encontrar los puntos de máximo y de mínimo relativo. Entonces, para eso calculamos la derivada. La función es derivable en toda la recta, por lo tanto, los puntos críticos, que eran los puntos críticos eran los puntos donde ahí o la derivada no existe o la derivada vale 0. En este ejemplo, la derivada existe en todo punto, así que los puntos críticos se obtienen de la derivada igualada a 0. En este caso hay dos puntos críticos, que es 0 y 2. Queremos analizar el signo de la derivada, y para eso construimos una tabla de signos. Concluimos de acuerdo con la tabla de signos de que en 0, para el punto de x igual 0, antes y después de 0 la derivada es positiva y negativa. Así que en un 0 hay un máximo. Y en 2, antes y después de 2, la derivada es negativa y después positiva, así que es un mínimo local. ¿Ok? Eso es lo primero que podemos observar usando el criterio. ¿Qué ocurre si, veamos el segundo ejemplo, qué ocurre si ahora hay puntos críticos pero que no proceden de la derivada? Veamos acá. Por ejemplo, tomemos la función g de x igual 2x menos 3x elevado a 2 tercios. Nosotros sabemos que hay dos puntos críticos. Este ejemplo lo vimos anteriormente, lo vimos acá. Ahí está. La derivada es esta expresión que no tiene sentido en 0, así que 0 es un punto crítico.
Y si igualamos la derivada a 0, obtenemos que el otro punto crítico es 1, así que hay un segundo punto crítico. Bueno, los puntos críticos son 0 y 1. ¿Qué podemos decir? ¿Qué naturaleza tiene el punto crítico? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada. La derivada es esto. La derivada era 2 factor de 1 menos 1 sobre x elevado a 1/3. Y esto es lo mismo que expresarlo así. X elevado a 1/3 menos 1. Ahora, queremos estudiar el signo de esta expresión. Resulta que el signo de esta expresión es el mismo que el signo de x. O sea, donde x es positivo, x elevado a 1/3 es positivo, donde x es negativo, es lo mismo que x es negativo. Por lo tanto, uno puede estudiar el signo de la derivada, es lo mismo que estudiar el signo de esta expresión. Porque resulta ser ahí. El signo de esto va a ser el mismo signo de la derivada. Y entonces uno puede concluir acá, 0, 1, que esta expresión que está ahí es positiva, negativa, positiva. Derivada mayor que 0, derivada menor que 0, derivada mayor que 0. Entonces, el criterio de la primera derivada nos permite garantizar que en x igual 0, antes de 0, fíjate que la derivada positiva significa que tú tienes que dibujar así. Va subiendo. Pasado 0, la derivada negativa tienes que dibujar así. Va bajando, así que en 0 hay un máximo. En el caso de 1, uno dice, bueno, antes de 1 la derivada negativa tiene que bajar, y después de 1 es positiva tiene que subir. En 1 hay un mínimo. Aun cuando en 0 no puedo derivar. Fíjate que la derivada en 0 no existe, pero el criterio de la primera derivada dice que analiza antes y después. Excepto posiblemente podría ser derivable en 0 o no. No importa si la derivada no existe, podemos analizar antes o después. Entonces tenemos un ejemplo en el cual era derivable en el punto y otro ejemplo en el cual no era derivable en el punto. Entonces la función tiene un máximo local y tiene un mínimo local. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que uno puede, considerar si la función la puedo derivar más veces. Hay un criterio bastante más rápido que el anterior. Este criterio que acabamos de comentar exige que tú estudies signo, por lo tanto exige que tú resuelvas alguna inecuación. Eso nos obliga a recordar cómo resolver inecuaciones o algunas propiedades de desigualdades. Pero hay un criterio bastante más eficiente, que es el que vamos a presentar a continuación, que dice que si la función la puedes derivar, de nuevo, o sea, tiene una segunda derivada, puedes aplicar este criterio que se llama el test de la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada. Dice lo siguiente: tú tienes una función que derivable en un intervalo abierto, por lo tanto, la función ya puede calcular la derivada en el punto, y de hecho la derivada en el punto es 0, ¿ok? Tomas un punto crítico, o sea, necesariamente un punto donde la derivada es 0. Dice que si la segunda derivada en ese punto existe, eso va a ocurrir, por ejemplo, si la función tiene dos derivadas en todo el intervalo. Si la segunda derivada existe, en el punto ocurre lo siguiente: segunda derivada positiva, automáticamente mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el punto es 0, automáticamente es un máximo. ¿Qué pasa si la segunda derivada es 0? Aquí dice que es inconcluso. Es decir, la segunda derivada de 0 no permite concluir máximo ni mínimo. Dice, positivo ocurre algo, negativo ocurre algo. Si es 0, no se puede concluir. Uno puede buscar un ejemplo, es fácil buscar un ejemplo. El ejemplo canónico acá es el siguiente. Dice, mira, toma la función f de x
igual a x a la cuarta. Calculemos la primera derivada, f de x es 0 cuando 4x cubo es 0. Y esto va a ocurrir cuando x es 0. ¿Ok? X es 0. Por lo tanto, este es un punto crítico. Punto crítico. Crítico. Aquí tengo un punto crítico. Muy bien. Apliquemos este test. Este test dice calcula la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada nos va a dar 12x cuadrado. La segunda derivada en 0 es 0. El criterio dice que no decide. Bueno, la gráfica de esta función es fácil de comprobar que 0 es un mínimo absoluto. La gráfica es algo como esto. ¿Ah? F de x, x a la cuarta. X0 es un mínimo. Es mínimo absoluto. Eso lo sabemos porque propiedades de los números reales simplemente. X a la cuarta es mayor o igual que 0 para todo número real. La igualdad se alcanza justo en 0, así que 0 es un mínimo. ¿Ya? Y la segunda derivada en 0 es 0. Ahora, pero sin embargo, si cambias una potencia, si en vez de colocar 4 pones 5, o pones 3 solamente, primera derivada es 3x cuadrado, la segunda derivada es 6x, la segunda derivada en 0 es 0, 0 es el único punto crítico, y x igual 0 no es ni máximo ni mínimo, eso ya lo habíamos visto antes. No máximo ni mínimo. Entonces nos falla. No puedo decir absolutamente nada. Y podemos encontrar un ejemplo donde tener un mínimo cuya segunda derivada en ese punto es 0. Así que el caso 0 no nos dice absolutamente nada. No podemos concluir. De hecho, cuando uno ve otro tipo de teoría, uno puede, tomando derivadas más altas, no nos vamos a entrar mucho en ese cuento. Hasta este nivel, la segunda derivada en 0, no podemos concluir nada y tenemos que ocupar el criterio anterior. El de la primera derivada nos puede permitir, tal vez, decidir. ¿Okay? Entonces, uno puede usar este criterio de la segunda derivada y con eso se evita resolver inecuaciones, aun cuando el de la primera derivada siempre hay que tenerlo presente. Entonces veamos algunos ejemplos con esa propiedad. Por ejemplo, tomemos la función x a la cuarta menos 8x más 3. Queremos encontrar los máximos y los mínimos de esta función. Bueno, esta función tiene todas las derivadas, por lo tanto, los puntos críticos son de derivar igual a 0. La primera derivada es esta. Aquí tenemos la primera derivada. Calculemos la segunda derivada que nos da esta. Ah, mira, aquí se me fue un error de tipeo. Aquí. Entonces, encontremos los puntos donde la primera derivada es 0. Recuerde que eso significa resolver una ecuación. Derivar, que ya lo hicimos, igualamos a 0. Bueno, si tú igualas a 0 la derivada, te puedes dar cuenta de que nosotros factorizamos por 4x acá, te va a dar 4x factor de x cuadrado menos 4. Y como lo estás igualando a 0, o bien es 0, o x cuadrado es igual a 4, de ahí se salen los puntos. Menos 2, 0 y 2. Son los puntos donde la derivada es 0. Ahora, como ya calculamos la segunda derivada, podemos rápidamente, evaluando nuestros valores, saber si son máximos o mínimos. Evaluamos en 2 y en menos 2, y en ambos casos da el mismo valor, que en este caso es 32, que es positivo. Así que 2 y menos 2 son mínimos locales, de acuerdo con el criterio. Y si nosotros calculamos la segunda derivada en 0, nos va a dar menos 16. El valor es menos 16.
es un número negativo, por lo tanto, en 0 hay un máximo relativo. Bueno, después lo que nosotros podemos trazar la gráfica, y la gráfica tiene una forma como la que se está indicando ahí. La función el hecho de que la función es para ayuda a hacer el dibujo. Fíjate que en 0, 2 menos 2. En 0 hay un máximo, en 2 y en menos 2 hay un mínimo. Tiene la misma imagen en 2 y menos 2. Fíjate que f de 0 vale 3 y f de menos 2 es igual a f en 2 es igual a, estamos reemplazando la ecuación, sería 2 a la cuarta, 16, menos 32 más 3 sería menos 13. Que es la imagen. Ahí está. Y la gráfica es algo como eso que está ahí. Uno puede, después vamos a estudiar la manera como se tuerce o se curva la gráfica, pero esa es una buena aproximación a ella. La gráfica es una figura como esa. Y ahí están lo que podemos decir. Fíjate todo lo que hemos ganado con estos argumentos de derivada. Podemos saber dónde, en qué puntos se tiene un cerro o una parte honda localmente. Uno puede decidir con otros argumentos si son globales o no. Veamos un segundo ejemplo. Tomemos la función f de x, x elevado a menos x. F de x, x elevado a menos x. Acá. F de x es x elevado a menos x. Esta función en todo su dominio, en R. Ahí tengo la función en R. En R. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Mira. Calculemos la primera derivada. La primera derivada es consecuencia de aplicar la derivada de un producto. La derivada de x es 1 por e a la menos x más x por la derivada de esta función. Nosotros sabemos que a esta altura ya esto es aplicar regla en la cadena. Estamos componiendo menos x dentro de a la x, así que nos queda la derivada del exponencial que es la misma, por la derivada del exponente, que es menos 1. Ahí. Así que quedaría menos 1 por e elevado a menos x. Así que, como vamos a ocupar de nuevo la derivada la vamos a volver a calcular su derivada, entonces conviene expresarla de una manera más apropiada, y la manera apropiada sería, ahí, ¿no? 1 menos x. Ahí. Si calculamos la segunda derivada, en este caso, vamos a llegar a menos 1 por e elevado a x, más nuevamente la regla del producto, por la derivada que ya la habíamos calculado esta, e a la menos x. Entonces la derivada nos va a quedar, si nosotros factorizamos, aquí nos va a quedar menos 2 más x, e a la menos x. Por lo tanto, tenemos la primera y la segunda derivada, que las que se están calculando ahí. Ahí aparecen entonces. F' es 1 menos x y f segunda es esto. Si nosotros igualamos a 0, observamos que x debe ser 1, porque este término es distinto de 0 siempre, para todo x en R. Es distinto de 0 siempre. Y con esa información lo que podemos hacer es lo siguiente.
Con esta información lo que podemos hacer es lo siguiente. 1 es el único punto crítico. Ya que hemos calculado la segunda derivada, usemos el criterio de la segunda derivada, este criterio que está acá. Evaluemos la segunda derivada en 1 y veamos cuál es el signo que queda. Si nosotros calculamos la segunda derivada en 1, aquí hay un error de tipeo. No va. La segunda derivada en 1 nos va a dar menos e a la menos 1, que es negativo. Por lo tanto, en 1 hay un máximo para esta función. ¿Ok? En 1 tenemos un máximo local de esa función. Fijarse que si nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada, también vamos a concluir lo mismo. Fíjate que la primera derivada es 1 menos x por e a la menos x. Queremos estudiar el signo de esta expresión. Lo que nosotros sabemos acá es que este término es siempre positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada depende del signo de este factor. Y es fácil comprobar que ese factor es positivo cuando el x es menor que 1 y es negativo cuando x es mayor que 1. O sea, lo que está diciendo es que antes de 1, la derivada es positiva, y después de 1 la derivada es negativa, y por lo tanto tenemos lo que es un máximo. Ahora, nosotros podemos con esa información ya hacer un bosquejo de la gráfica. Fíjate que con esa información podemos hacer un garabato, una línea que nos mida cómo puede ser la figura esta. Fíjate que entonces uno tiene que considerar qué valores. Por ejemplo, estamos graficando esta función. Cuando x es 0 es 0. Pasa por ahí. Tomemos en x igual 1. En x1, la imagen de 1 es e a la menos 1. Es un número pequeño. Por ahí. Esto es e a la menos 1. Lo que dice lo que dice la información que hemos obtenido es que en 1 hay un cerrito ahí. Ahí tienes un cerrito. Localmente es algo así. ¿Qué ocurre después? Fíjate que la función está sobre el eje cuando el x es mayor que 0. Fíjate que el signo de esta expresión es positivo. Así que cuando x es negativo está bajo el eje. O sea, algo por ahí. O sea, uno podría hacer un dibujo así, a priori, así. Voy a colocar, sin tener podría hacer una cosa así, mira. Algo ahí, mira. Ahí. Entonces, lo único que está faltando es ver cuál es el comportamiento cuando el eje es muy grande y muy chico. Lo primero que uno observa es esto. Este tipo de cosas uno la tiene que completar acá. Fíjate, la gráfica es esto. Ahora, esta función se va a 0 cuando x aumenta. Por lo tanto, y es positiva, así que la gráfica es algo así. La gráfica se aproxima a la línea, no la corta nunca, nunca es 0, excepto en 0, y se pega así. Y cuando x se va a menos infinito, la función se va a menos infinito. O sea, esto se arranca hacia allá. Así que la gráfica es algo como eso, de esa función. Podemos formar algo así. Esta curva comparte todas las propiedades que hemos estado considerando ahí, con el límite. Algo así. Ahora, lo interesante, lo que va a empezar a motivar la siguiente noción es esta, mira. Si nosotros hacemos un acercamiento a esta figura, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros hacemos un acercamiento, ¿qué va a ocurrir con la figura anterior también? Tenemos algo ahí, voy a pintarlo con negro, ahí. Aquí está uno. Esto va por ahí, hasta llegar ahí, y después baja,
hasta ahí, y después le ocurre algo a la curva, que lo voy a dibujar con otro color. Para poder hacer calzar el comportamiento, tiene que pasarle algo. Ahí, hace algo ahí. Algo ocurre con la curva. De alguna manera como que se tuerce. Hay un torcimiento de la curva. Hay un punto donde pasa algo. Fíjate que la curva es de una cierta manera, digámoslo así, y después se transforma en algo de esta forma, así. ¿Ya? Entonces la curva de alguna manera se va, la gráfica de alguna manera se curva. ¿Ok? Entonces uno dice, mira, aquí pasa una cosa bien extraña que involucra la forma de la curva. Uno podría decir, bueno, con toda la información que ya te como que no es tan importante, porque a mí lo que me interesa es dónde crece, dónde decrece. Eso lo veo con la derivada. Tengo lo que llamamos los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía es, una vez que tú analizas el signo de la derivada, tú dices, la derivada tiene signo positivo en tal lugar, tiene signo negativo en tal lugar. Yo dice, ok, por lo tanto, cuando el signo es constante, es siempre con un mismo valor en un intervalo, ese intervalo se llama un intervalo de monotonía. La función f decrece aquí y crece ahí. Desde el punto de vista del dibujo, uno dice, en este intervalo, que es el intervalo menos infinito 1, f es creciente. Ese es un intervalo de monotonía. Solamente crece, sube, sube, sube. Y en este otro intervalo, que va de aquí para allá, al más infinito, la función decrece. Bueno, esta información la tengo con la primera derivada. Y con la primera derivada, o bien con la segunda en el punto, tengo qué pasa con el punto, si es máximo o mínimo. Pero aquí empiezan a pasar algunas cosas bien interesantes, porque uno puede darse cuenta. Voy a hacer el dibujo acá a pesar de que está todo hecho acá, pero la idea son simples. Lo que hay es conectar matemáticamente una idea que es bastante directa, que es la siguiente. Voy a dibujarlo acá. Este dibujo en particular no lo tengo, así que lo voy a hacer ahí. Suponga que la función es creciente en un intervalo. Sabemos entonces que la derivada es positiva. Bueno, si tengo una función creciente podría tener algo así. Esta es una porción de gráfica donde es creciente. La recta tangente tiene pendiente positiva, todas. ¿Ok? Pero también puedo dibujarla de esta manera, creciente, así. También es de la gráfica de una función creciente. Y la recta tangente tiene pendiente positiva, ¿correcto? Pero hay una diferencia entre un dibujo y el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el dibujo A y el dibujo B? En ambos casos, creciente la función, creciente. Por lo tanto, en ambos casos, la pendiente de la recta tangente son las porciones que están en verde, las pendientes son positivas, la derivada es positiva. Ahí también. Pero hay una diferencia que es sutil, es que en el caso que en la izquierda, la recta tangente la pude dibujar, siempre está por debajo de la curva. La recta tangente, la que está en verde, siempre queda debajo de la que está en rojo. En el dibujo de la derecha pasa exactamente lo contrario. La recta tangente está toda por arriba. Mm. Entonces uno dice, mira, si yo quiero hacer un retrato mucho más fiel, o sea, una gráfica que sea mucho más cercana a la realidad, no me basta con saber que la función crece, me gustaría saber si se tuerce, si la tengo que dibujar como en A o como en B. ¿Le ocurrirá a la gráfica lo de A o lo de B? Ya sé que crece, ya sé que la derivada es positiva en todo ese intervalo. ¿Cómo tendré que dibujarla? ¿Como en A o como en B? ¿Hay alguna manera de poder saber
conociendo la función y conociendo sus derivadas, si es lo que ocurre en A o en B? Sí. Bueno, el comportamiento de A y B se llama concavidad. Si se dobla hacia arriba o se dobla hacia abajo. Ese comportamiento geométrico uno lo puede estudiar analizando la derivada. Bueno, demos la definición. Fíjate, en el caso decreciente ocurre la misma situación. Yo puedo dibujar puedo decrecer de esta manera, la pendiente es negativa, ahí, o puedo decrecer de esta otra manera. En ambos casos, la gráfica baja, con la diferencia de que en uno, las rectas tangentes en C tienen pendiente negativa y quedan todas por debajo de la gráfica, y en D, pendiente negativa también y quedan por arriba. Entonces, en C se dobla hacia arriba y en D se dobla hacia abajo. ¿Mm? Entonces, queremos estudiar este fenómeno. Tenemos una idea, tenemos información de cómo se tuerce la curva, voy a poder hacer un dibujo mucho más fidedigno que el anterior. ¿Ok? A veces cuando uno hace el dibujo, la única manera de dibujar es que tenga que uno torcerla para hacer calzar los dibujos. Mírenle el ejemplo anterior. Ahí. En este ejemplo, me extiendo un poco con esto porque las ideas son bien directas. No hay una cosa tan rebuscada. Lo que pasa es que la parte matemática tiene que calzar con la parte... Mira, en este dibujo que está ahí, si uno empieza a trazar rectas tangentes, voy a pintarlas con azul, con verde, ahí. Esa tangente, 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 tangente. La tangente es 0, tangente, 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 ¿sí? Y en algún momento, aquí no se puede apreciar muy bien, para poder seguir dibujando, porque aquí tiene pendiente, la tangente va por arriba. En algún momento las rectas tangentes pasan de estar debajo a sobre. Y aquí sigue lo mismo. Fíjate, aquí es tangente, pero cuando la tangente sigue, tengo que dibujarla bajo. Entonces, en algún momento entre este punto y ese punto, la recta tangente tiene que cambiar de estar dibujada sobre la gráfica a estar dibujada bajo la gráfica. ¿Ok? Entonces lo que ocurre, además de torcerse, es que en alguna parte cambia la manera de torcerse. Entonces lo que va a ocurrir es que en alguna parte cambió la manera como se tuerce. Ocurre algo así. O bien ocurre algo así. Ese punto donde justo cambia se va a llamar punto de inflexión. ¿Ok? Geométricamente va a representar a eso. Cambia bruscamente la manera de torcer. Bueno, entonces tenemos que definir en primer lugar qué entendemos por que se tuerza hacia arriba o que se tuerza hacia abajo y cómo relacionamos eso con las derivadas. Porque si nosotros tenemos un criterio con derivadas, vamos a poder saber cómo dibujar. ¿Okay? Entonces, entremos a dar la definición. Mira, cuando la gráfica se curva hacia arriba o se curva hacia abajo, curvarse hacia arriba es así, curvarse hacia abajo es así. Demos la definición. Aquí, desgraciadamente, no hay una manera única de expresar, así que tenemos que tener presente cómo estamos leyendo. Entonces, una función, tomemos una función continua en un intervalo cerrado, derivable en un intervalo abierto. Se dice que la función es cóncava hacia arriba, se dobla hacia arriba, o también se llama convexa, y yo preferiría que usáramos este nombre, función convexa, ¿okay? Aunque la idea es que manejen ambas, convexa. Sí, como la función es derivable, la derivada es creciente. Tomo la función, derivo la función y veo si esta nueva función que la derivada es creciente en el intervalo. La función se dice cóncava hacia abajo, es decir, se dobla hacia abajo, o simplemente cóncava, por eso que hay que tener presente, cóncava en el intervalo, si la derivada es decreciente.
Bueno, esta definición no nos dice mucho en realidad todavía. Vamos a ocupar esta definición porque ya voy a tomar funciones que son derivables. En realidad, ya hago el comentario acá. Bueno, es inmediato de la definición que es, bueno, si la derivada es creciente, cuando te mueves de izquierda a derecha, las pendientes van aumentando. Recuerda que cuando una función es creciente, en un intervalo, ¿sí? Significa que a medida que la variable x se mueve desde A hacia B, es decir, x toma valores mayores, crecientes, empieza a aumentar el valor, la imagen, tomémoslo cerrado aquí, las imágenes empiezan a aumentar, es decir, si acá la imagen era en ese punto, empiezan a aumentar a medida que el x se mueve. Eso significa creciente. Lo que está diciendo es que las derivadas, las tangentes, tienen pendiente que aumenta a medida que nos movemos de izquierda a derecha, y si la función es cóncava hacia abajo, o cóncava, ocurre eso. Decreciente. Bueno, esta definición, esto es una definición poco intuitiva. En realidad hay una definición un poco más general que es la que eh, en realidad nosotros queremos, porque nosotros nos damos cuenta que a la gráfica le pasa o bien esto, o bien le pasa eso, o bien le pasa eso. Así que vamos a dar una definición un poco más geométrica, que es la siguiente. Una función se dice cóncava, o cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo en realidad, si para todo punto el segmento que los une siempre queda por debajo. A ver, esto es cóncavo, o cóncavo hacia abajo. La gráfica se va a torcer hacia abajo si tú te das cualquier par de puntos en la gráfica, el segmento que los une siempre queda por debajo de la gráfica. Es fácil darse cuenta que si uno tiene la gráfica de una función, o bien ocurre esta situación, o bien ocurre lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Lo que llamamos convexo. Es decir, si tú te das dos puntos, si te das dos valores de x, obtienes dos imágenes y forman los puntos, esos dos puntos están en la gráfica y trazo el segmento que los une, ese segmento o bien queda por arriba o bien queda por abajo. Si siempre queda por abajo, la función se dice cóncava, o cóncava hacia abajo. Y si siempre queda por arriba de respecto de la gráfica, la función se dice convexa, o cóncava hacia arriba. ¿Ok? Resulta que esta es la definición que es más general porque no involucra que sea derivable, siempre, independiente cómo sea la función. ¿Ok? O sea, tú puedes tener una función que no tenga derivada, por ejemplo ahí, esta función no es derivable en el intervalo AB, y esta función tiene esa propiedad. Dado dos puntos cualesquiera, la gráfica siempre queda por debajo de los segmentos. Así que esta función, de acuerdo con la definición que acabamos de considerar, esta función sería convexa. Claro, pero no la puedo derivar, aquí está el problema. En este punto C la derivada no existe. Sin embargo, podemos hablar de función convexa o cóncava, ¿sí? Esta definición es un poco más general. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos esta definición, uno puede probar esto. Es una consecuencia de. ¿Ya? Se puede probar esa información. En realidad se puede probar un poco más. ¿Qué es esto? Si la función es cóncava en I, es decir, si la función es así, la gráfica queda por debajo de la recta tangente, que era lo que estábamos diciendo al principio. Eso es lo que estamos diciendo. Queda la gráfica por debajo de la recta tangente. Sea cual sea la recta tangente, que la gráfica siempre queda por debajo de ella. Equivalentemente, la recta tangente queda por encima. Otra manera de decir lo mismo. En la gráfica, la recta tangente queda siempre por encima. Y si la función es convexa, pasa al revés. La recta tangente siempre queda por debajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir
en la función. Entonces aquí estamos, aquí en esta definición ya, en estas dos consecuencias ya estamos relacionando la gráfica con derivada, que es lo que nosotros queremos. Está ocurriendo eso. Está ocurriendo esto. En el caso cóncava, la gráfica, aquí hay un error, voy a quitar este. Está malo eso. Voy a quitar esto. Este es cóncava. Vamos a tener que sacar ese dibujo cóncava. Y este es convexa. Convexa y cóncava. La gráfica queda, las tangentes siempre quedan por debajo y acá las tangentes siempre quedan por arriba. Entonces, insisto, uno dice, bueno, entonces no me basta con que la función sea creciente. Volvamos al comienzo. No me basta con saber que la función es creciente. Me gustaría saber si se tuerce de una manera o bien de la otra, para poder dibujar. Este es decreciente. Decreciente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Hay un criterio acá. Este es el criterio. Ya nos acercamos entonces a conectar derivada con la idea de torcimiento. Entonces, uno puede probar, aquí tenemos algunos ejemplos, la función x cuadrado se tuerce todo hacia arriba, por lo tanto es una función convexa o cóncava hacia arriba. ¿Sí? La derivada de la función es 2x, que es creciente, así que es cóncava hacia arriba o convexa. La función logaritmo, uno si hace el dibujo sabe de qué tipo es. La función logaritmo tiene esta gráfica ahí, y uno se da cuenta que las rectas tangentes quedan todas por arriba. Esta función es cóncava. Eso es cierto porque la derivada es decreciente para x positiva, donde está definida en ese intervalo. La función x cubo tiene una propiedad más distinta. La función x cubo tiene una combinación de ambas. La función x cubo es así, pero después sigue así. O sea, lo que está ocurriendo con x cubo es que para los x mayores que 0, resulta ser convexa o cóncava hacia arriba, y para los x menores que 0, pasa lo contrario, es cóncava. Tales comportamientos terminan o comienzan justo en 0. Ahí se produce un cambio en la concavidad. Esa es cóncava y es convexa en el otro lugar. Entonces, llegamos por fin a un test, que es el siguiente. Si nosotros tenemos una función que la puedo derivar 2 veces, puedo determinar la concavidad analizando este criterio muy parecido al criterio de la primera derivada. De hecho, el criterio de la primera derivada aplicado a la derivada es analizando el signo de esta función, el signo de la segunda derivada. ¿En qué parte la segunda derivada es positiva y la segunda derivada es negativa? Donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, o como decimos nosotros, convexa. En los puntos donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, o decimos acá cóncava. Entonces tenemos intervalos donde ocurre una cosa o bien la otra. Dice, bueno, intervalos donde ocurre una situación o bien la otra situación. Entonces ya podemos saber, si conozco el signo de la segunda derivada, ya puedo saber si para una función creciente, o bien si tengo que dibujarla de esta manera, o bien si tengo que dibujarla de esta manera, analizando el signo de la segunda derivada. Y si es decreciente, tendré que dibujarla de esta forma, o bien dibujarla de esa forma. Ya te podemos saber cómo.
Vamos a ver los ejemplos. Pero ocurre que el fenómeno parecido al de la función x cubo, es decir, hay un punto donde la concavidad cambia, y ese punto es interesante tenerlo presente. Bueno, ese punto que está ahí le vamos a llamar punto de inflexión. Los puntos de inflexión, un punto del dominio del dominio de la función se dice punto de inflexión. Vamos a marcarlo con otro color aquí. Si la concavidad cambia, veamos el dibujo. Si la concavidad cambia, digamos, antes es de un tipo y después de otro tipo. Este es el punto x0. Si antes de x0 tiene es cóncava y después es convexa, o al revés, ese punto es de inflexión. Esto es antes. En este dibujo en particular, esta función era cóncava, y después de x0 cambió a convexa. Justo se produjo el torcimiento ahí. Ese se llama punto de inflexión. Ahora, bueno, aquí tenemos un ejemplo donde cambió de cóncava a convexa, y en el ejemplo que está en la derecha pasó al revés. Pasó de convexa a cóncava. Convexa aquí, cóncava acá. En el punto donde cambia, se llama punto de inflexión. Ahora, lo que ocurre, uno puede encontrar estos puntos de inflexión donde, sin necesidad de hacer el dibujo, por ejemplo, analizando el signo de la segunda derivada, o bien, de acuerdo con el siguiente criterio, que es este. Supongamos que la función tenga dos derivadas en todo el intervalo, a b. Suponte que en un punto la segunda derivada es cero. Fíjate, estos son los puntos donde el criterio de la segunda derivada falla. En estos puntos no hay información si es máximo o mínimo. En este punto la segunda derivada es cero. Y la segunda derivada cambia de signo ahí, antes. Segunda derivada menor que cero, segunda derivada mayor que cero, segunda derivada mayor que cero, segunda derivada menor que cero, x0. Si cambia de signo, entonces ese punto es de inflexión. ¿Okay? Tiene que haber cambio de signo de la segunda derivada, porque si el signo se mantiene, el punto deja de ser de inflexión. ¿Mm? Entonces ese es el detalle que hay que tener presente aquí. Entonces tenemos este criterio y el signo de la primera derivada, y con esa información ya podemos entonces nosotros entrar a establecer dónde se tuerce, dónde hacia arriba se dobla, hacia arriba y hacia abajo, y con esa información ya podemos empezar a hacer un dibujo un dibujo mucho más cercano a la realidad. Cercano a la realidad. Entonces uno dice, una observación, al igual que en el caso de punto crítico, los puntos de inflexión son como los puntos críticos de la primera derivada, podríamos decirlo así. En un punto no puedo calcular la segunda derivada, automáticamente califica para ser punto de inflexión. Si la segunda derivada es cero, también califica para ser punto de inflexión. Entonces veamos, por ejemplo, esta función. A ver, como para ir cerrando. Tomemos la función f de x igual a 2x menos x cuadrado, e elevado a x. Lo que vamos a hacer es encontrar los intervalos donde la función
¿Es convexa o es cóncava? Entonces podríamos hacer, para eso, ya que la función es buena, podemos calcular la primera y la segunda derivada. La primera derivada, ahí está el cálculo. Voy a calcular nuevamente la primera derivada como para recordar cómo se calcula. Fíjate que la cálcula de la primera derivada pasa por derivar un producto. Vamos a derivar un producto ahí. Entonces la derivada nos queda, la derivada de 2x menos x cuadrado sería 2 menos 2x por e elevado a x más 2x menos x cuadrado por e elevado a x, que es la derivada de ese mismo. Y si nosotros factorizamos por e elevado a x, llegamos que esto nos da 2 menos x cuadrado, que es la expresión que está ahí. Y nosotros calculamos nuevamente la derivada de esta fórmula, o sea, la segunda derivada, vamos a llegar a eso. Bueno, ¿qué podemos decir acá? Podemos calcular los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión. Los puntos críticos se obtienen de igualar a cero la primera derivada. Si igualamos a cero la primera derivada, los puntos salen de esta ecuación, o sea, x es igual a más menos raíz de 2. Esos son puntos críticos. Podemos encontrar cuál de esos es máximo o mínimo. Por ejemplo, si nosotros igualamos a cero la segunda derivada, estamos resolviendo esta ecuación cuadrática. Y la solución de esa ecuación cuadrática es estos números. Que son las raíces de esa ecuación cuadrática que la obtenemos con la fórmula de la ecuación cuadrática. Entonces ahí tenemos dos puntos donde la segunda derivada es cero. ¿Ya? En estos puntos pues, sí puede haber cambio de inflexión, de torsión, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo encontramos dónde se tuerce hacia arriba y hacia abajo? ¿Qué dice el criterio? Vamos a analizar el signo. Si la segunda derivada es positiva, es convexa, se tuerce hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, se tuerce hacia abajo. Entonces tenemos que aquí resolver una inecuación para, para la segunda derivada. Nosotros estamos resolviendo, estamos estudiando el signo de la segunda derivada. Fíjate que la segunda derivada es esta expresión, ahí, de la cual esto es mayor que cero. Tiene signo positivo, por lo tanto hay que analizar el signo de esta expresión. Pero esa es una inecuación. Vamos a analizar el signo de esta expresión. Bueno, y el signo, uno lo analiza obteniendo los puntos críticos, ya los encontramos ahí. Y hacemos la tabla. Aquí está la tabla, ¿no? Aquí está la tabla. Aquí tengo el punto crítico. Aquí estamos. Menos infinito a menos 1 menos raíz de 3. De menos 1 raíz de 3 a 1 menos 1 más raíz de 3. Más infinito. Y uno puede mostrar, aquí está la tabla un poco más resumida, que es antes de menos 1 menos raíz de 3 negativa, entre menos 1 menos raíz de 3 y menos 1 más raíz de 3 positiva, y después de menos 1 más raíz de 3 positiva. Por lo tanto, el signo de la derivada, la segunda derivada es negativa. Y por lo tanto, en ese intervalo va a ser así. En el otro intervalo va a ser de esta manera. Y en ese intervalo se vuelve a curvar así, la función, la gráfica. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos un estudio de los valores máximos y mínimos de esta función, donde es positiva y negativa, ese estudio junto con esta nos va a dar una idea de cómo podría ser la gráfica. Creo que podríamos hacer eso tal vez una de esas mañanas, hacemos un estudio como ese. Aquí tenemos entonces, hay cambio de concavidad, así que esos puntos donde la derivada es cero, efectivamente son puntos de inflexión. Bueno, aquí hice el estudio, pues aquí lo tengo. Mira. Usemos la información que tenemos para hallar los máximos y los mínimos. Fíjate que los puntos críticos son estos valores. ¿Qué puntos son de máximo y mínimo? No nos perdamos acá. Vamos al criterio de la segunda derivada. Ya lo habíamos ahí está.
En un punto donde la primera derivada es 0, ya lo encontramos, analizamos, evaluamos la segunda derivada en esos valores y vemos el signo que tiene. Mayor que 0 mínimo, menor que 0 máximo. Veamos acá. Ahí está. Si nosotros evaluamos la segunda derivada en estos puntos, vamos a llegar que en raíz de 2 es menor que 0 y en menos raíz de 2 es mayor que 0. Por lo tanto, en raíz de 2 hay un min máximo y en menos raíz de 2 hay un mínimo. Estoy terminando con esto. Entonces la gráfica, con toda la información ya podemos hacer algo así. Voy a dibujarlo un poco más grande para que se vea. Si se puede ver, apreciar. Entonces mira, aquí está raíz de 2. Aquí voy a dibujar acá menos raíz de 2. Aquí se alcanza un máximo, que resulta ser absoluto. Aquí se alcanza un mínimo, que también resulta ser absoluto. ¿Sí? Ahora, el punto 1 menos 1 más raíz de 3 está por ahí. Terminando con esto. Por ahí. Menos 1 más raíz de 3. Y el punto menos 1 menos raíz de 3 está por acá. Por ahí. Voy a dejarlo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros sabemos que la gráfica cerca de raíz de 2 es así, máximo, en cerca de menos raíz de 2 es así, mínimo, pero ¿qué es lo que está pasando? Para pasar entre un mínimo y un máximo, la curva tiene un comportamiento, tiene que cambiar ese comportamiento, y lo cambia justo ahí. Entonces lo que está ocurriendo es que la gráfica, pasado el punto menos 1 más raíz de 3, la segunda derivada es negativa, así que lo que tenemos es que es una función que se curva hacia abajo, o sea, una función cóncava hacia abajo, o cóncava. Hasta que llegue ese punto, derivada 0 y sigue. Pero resulta que cuando llega al punto menos 1 más raíz de 3, la segunda derivada es 0. Cuando está en el intervalo menos 1 menos raíz de 3, menos 1 más raíz de 3, cambió la concavidad. La segunda derivada es positiva. Por lo tanto, la pendiente va por debajo ahora. Ahí es 0. Ahí. Ahí se produce el cambio. ¿Qué ocurre? Voy a dibujar un poco más de... Ahí. La curva se sigue pegando hacia allá. ¿Ok? En asíntota ahí. Cuando pasa del punto menos 1 menos raíz de 3 a la izquierda, vuelve a curvarse hacia abajo. Ahí está la pendiente. Entonces, nuevamente en ese punto se produce un cambio. En ese punto y en ese punto la curva. Entonces ya podemos dibujar con bastante más precisión la gráfica. Con esa información, con la información de dónde alcanza el mínimo absoluto, dónde alcanza el máximo absoluto, en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, en qué intervalo se curva de una cierta manera, en qué intervalo se curva de otra cierta manera, toda esa información junta, reunida, nos permite decir que la gráfica es algo como lo que se está diciendo. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos tener un estudio bastante más fidedigno de la gráfica. Bien, retomemos esta idea la próxima clase, mañana. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Voy a cortar aquí.